Ok, pues bienvenido José. ¿Cómo está usted? Buenos días, profesor. Dios le bendiga. Igualmente. Amén. Estamos en la última lección de este curso. En el principio, bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Y hoy, en la lección de hoy, vamos a aprender cómo Dios continúa cumpliendo su promesa, dando descendencia a Isaac con dos gemelos muy distintos. También vamos a ver la gracia de Dios en un mundo caído. Cada persona es un pecador. Vamos a ver eso también. Y empezamos con una oración. A Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Amén. La historia, el título es Isaac bendice a Jacob. Ya estamos en Génesis 27, 1 a 29. Si tienen sus apuntes, si tienen sus Biblias, los pueden sacar para usar durante las preguntas que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Usar el método de las 4C con esta historia. Vamos a analizar el punto principal de Génesis y luego al terminar identificaremos los dos propósitos de Academia Cristo. Pero primero les hago la pregunta, ¿qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Hemos visto algunos, hay otros que tal vez conocen, pero ¿qué patrón vemos en los personajes de Génesis? Pastor, responda la pregunta, haga la pregunta otra vez que no le comprendí muy bien. Sí, ¿qué patrón o qué cosas vemos en cada historia de los personajes principales de Génesis? Bueno, que cada uno de los personajes de Génesis, humanamente sigue cometiendo el mismo error, que es el pecado, la desobediencia a Dios. Y ese patrón que se repite en todos esos personajes, todos vayamos, todos hemos pecado. ¿Eh? Gracias. Todos son imperfectos. Patricia. Sí, yo puse con relación a esta pregunta que todos tenían una misión, que todos tenían una relación con Dios y que Dios hizo pacto con ellos que eran escogidos por Dios y les entregó promesa. Ujú. O Ujú. sea, le vi el lado bueno, digamos, de lo que era Dios para con ellos, Ok. ¿no? Entonces, no solo vemos el lado pecaminoso, el lado Exacto, las falencias, los problemas, sino también exacto. el otro lado de la moneda que es el amor Claro, paciente de Dios en las o promesas. sea, lo separé en dos partes. Eso era de lo que Dios hizo para Ujú, con ellos y con respecto a los hombres que Dios había escogido, que todos habían cometido lo mismo. O ujú, sea, todos desobedecieron, todos pecaron, todos se arrepintieron también en su momento y se volvieron a Dios, ¿no? Por eso Dios cumplió su promesa para con ellos. ujú, No dejaron de ser hombres naturales. ujú. Por Gracias. ser escogidos de Dios, no dejaron de ser hombres. Ujú, O sea, cometieron los mismos errores que cualquier hombre natural. ujú. Amén. Hasta ahí mi aporte. Gracias. Luis Usca. Sí, lo que estaba diciendo la hermana, lo que yo concuerdo con eso, porque yo tenía, a pesar de que ellos
como humanamente amaban a Dios y también fracasaron como hombres, pero a pesar de eso, Dios estuvo con su misericordia y cumplió las bendiciones y las promesas que tenía para ellos. Ujú. Y eso también nos da una gran esperanza a nosotros también, que si nosotros fallamos en algún momento, pues tenemos que pedir perdón y volver a Dios y Dios también, porque a nosotros también nos tiene promesas, como dice la palabra, pero todo está en nuestro comportamiento. Si nosotros fallamos, tenemos que arrepentirnos, entonces Dios nos va a bendecir también. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Cuidado con la manera en que hablamos acerca de cómo Dios nos bendice. No queremos dar la impresión que es condicional de nuestras cosas que nosotros hacemos. Dios, de hecho, Dios obra el arrepentimiento en nuestro corazón a través de su mensaje de ley y evangelio. Así que Él está salvándonos. Gracias, sí, a todos son imperfectos. Hemos visto a muchos personajes, hemos visto a Adán, a Eva, a Noé, a Abraham, a Sara y ahora a Isaac y a Jacob. Y en el Nuevo Testamento son llamados héroes de la fe, pero queremos entender eso bíblicamente. Son héroes de la fe, no por las cosas que ellos hicieron, sino por la gracia de Dios. Son seres humanos falibles, necesitados de la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Y vemos eso una y otra vez. Luis Arturo. ¿Qué tal, profe? Pues yo quiero ser un poco breve. Yo lo que veo en los patrones es de que en cada uno de los personajes que vimos, Dios siempre tenía un propósito. Ujú, O sea, siempre había un propósito. O sea, siempre, a pesar de sus fallas, errores, virtudes, ujú. siempre Dios nos los muestra o fueron escritos en la palabra o fueron tomados en cuenta para que nosotros nos diéramos cuenta que hay un propósito. Ajá. Sí, sí, exactamente. Dios siempre nos usa. Romanos 8:28 dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de la iglesia, para el bien de su pueblo. Ujú. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos la historia de hoy, de Génesis 27. Un día, cuando Isaac ya era anciano y ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y Esaú respondió, Aquí estoy. Isaac le dijo, Mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento, así que toma tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así que yo te bendeciré antes de que muera. Mientras Isaac hablaba con su hijo, Rebeca, su esposa, escuchaba. Y Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Vemos, es un dibujo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo, caza algo y tráemelo. Hazme un guisado para que yo lo coma y antes el Señor te bendiga antes de que muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte. Ve al ganado ahora mismo y de entre las cabras tráeme ahí dos buenos cabritos. Con ellos haré para que para tu padre un guiso, como a él le gusta. Luego tú se lo llevarás a tu padre para que él coma y te bendiga antes de que muera. Pero Jacob le dijo a su madre, si te fijas, mi hermano Esaú es muy velluda, pero yo soy lampiño. Pues puede ser que mi padre
me palpe. Entonces creerá que me estoy burlando de él y en vez de bendición recibiré maldición. Y su madre le respondió, hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Y tú, hazme caso y ve a traerme los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre y ella hizo un guisado como le gustaba a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la mejor ropa que ella tenía en casa y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Y además con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte del cuello donde no tenía vello, y puso en las manos de Jacob su hijo el guisado y el pan que ella había preparado. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob le dijo a su padre, soy Esaú, hijo de tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste. Y así ven y siéntate a comer lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo fue que tan pronto hallaste algo que cazar, hijo mío? Él respondió, es porque el Señor tu Dios me permitió encontrarlo. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo Isaac o no. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y éste lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como las de Esaú. Así que lo bendijo. Y aún le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, yo soy. Dijo también Isaac, acércame a lo que cazaste, hijo mío, para que yo coma y luego te bendiga. Y Jacob le acercó al guiso y además le llevó vino, e Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así. Fíjense el aroma de tu hijo, de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Que te dé abundante trigo y vino y que sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en el Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. La palabra del Señor, el engaño de Jacob. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jacob, su mamá, Esaú, Isaac, y bueno, la muchedumbre de ahí de la casa de Jacob no se ven, pero están tácitamente sobreentendidas. Amén. Sí, sí, tenemos Isaac, su esposa Rebeca y los dos gemelos, Esaú y Jacob. Bien. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Patricia. Las armas, la aljeba, el arco guiso, eh, el ganado, el cabrito, la cabra, vestidos, el cuero velludo que utilizaron para el engaño, el pan, el vino, el rocío, el cielo, la tierra, el trigo y el mosto. Ujú. Amén. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Puedo contestar? Sí. En Padanaram, ciudad de Canaán. Ujú, ujú. Sí, están en la tierra prometida, entre las tiendas de
de Isaac, los campos de tienda. Ujú. ¿A cuándo ocurrió la historia? Luis Huesca. Bueno, según lo que dice la palabra, es cuando este, Abraham murió, después Isaac estaba ya avanzado de edad y quedó ciego. Ujú. Ujú, sí, Isaac ya es muy grande, casi ciego. De hecho, Esaú y Jacob tal vez son ancianos también, o por lo menos no son niños, no son jóvenes, porque ya pasaron los años. Ujú. Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Y se resuelve el problema? A ver. No sé si puedo contestar. Sí, adelante, Luis. Yo veo ahí que el problema es el engaño Engaño. Ujú. Sí. y sí se resuelve el problema porque el engaño lo consume Rebeca e Ujú, Isaac cae. O ujú, sea, yo diría que ahí en esa época sí se resolvió el problema, o ujú, sea, el engaño, pero ese engaño tuvo problemas más grandes después. ujú. Así es, así es. Continuó, siguió. Ujú. ¿Qué problema tenía la madre y el padre? Que uno este, amaba más a un hijo y el otro amaba más al otro. O sea, Ujú, como que había este, diferencia entre el papá hacia un hijo y la mamá hacia el otro hijo. Y ujú. esto trajo rivalidad entre los hermanos. Sí, el favoritismo. Ujú, ujú. Sí, gracias. Continuamos con la sección de consolar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Si fuera, si fuera un título, si fuera una serie de Netflix, una película. Patricia. Bueno, yo digo, pastor, que el punto principal de la historia era la bendición, porque todo eso lo hicieron para que Isaac bendijera a Jacob y de esa manera pues se cumpliera la profecía de que el mayor serviría al menor. Ujú. Sí. Patricia. El título sería para mí Una vida engañosa, Una vida engañosa. Ujú, porque a base de engaño solamente pudo obtener esa bendición. ujú. Si no, no le tocaba a él. Así es. Ya iba a llevar la consecuencia a cuesta por culpa de la mamá, Ujú. ¿no? Sí, Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. Ujú. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Puedo contestar? Pues Luis Arturo tiene su mano levantada. Primero Luis Arturo. Profe, es que quería comentar bueno, con la otra pregunta. Pero antes. Es que también creo yo que también tenemos que hacer énfasis en más atrás, ¿verdad? Recordemos que Saúl vendió ¿cómo se dice? Eh, primogenitura. Ujú. Primogénito. Entonces, así es. Entonces, él la vendió por un plato de lentejas. Entonces, también tenemos yo sé que en esta historia se ve y se enfatiza más el engaño, pero
también hay que retroceder, que las palabras que nosotros decimos, él a lo mejor la vendió por juego o por broma. Él dijo, sí, sí te la vendo, sin pensar en las consecuencias. Ujú. Entonces, yo creo que también tendríamos que para ponerle un título a este mensaje o a esta parte, creo que también tendríamos que analizar un poco el pasado. Entonces, yo le pondría un título como, ¿qué puede decir? Como, vamos, no tomes en vano cualquier palabra o cualquier dicho que digas. Puede ser eso, ¿verdad? No sé si estoy bien, pastor. Sí, pues no es un problema que salió de nada. Ujú. Sí. Ah, Patricia. Sí, yo creo que el pecado que confieso en mi vida con respecto a esta historia es que muchas veces he querido engañar a Dios, ¿no? Dándole lo que yo quiero y no lo que Él me pide, Ujú, ujú. Sí, ¿no? están Entonces, enfocados. llevándolo a mi vida en base a la historia que estamos dando. Ujú, A Rebeca, le había premiado con sus dos hijos y, el mayor tenía que ser el bendecido y sin embargo hizo lo que ella quiso, ujú, no lo que Dios demandaba, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Le damos a Dios lo que nosotros queremos y no realmente lo que Dios nos pide ujú, de parte de nuestras vidas. Así que ese sería el pecado que yo veo en mi vida, que muchas veces he querido truequear con Dios ujú, sin ver que las consecuencias son muy serias después. ujú, ujú. Buen punto. En el chat dice pecado de mentira, avaricia. Rebeca quiso ayudar. Ujú. Jesús Hernández. Bien, profesor, yo le pondría como título lo que sembramos cosechamos, porque el pecado que yo veo en mi vida, ¿verdad? Es que muchas veces cosechamos, pero nos olvidamos de que sembramos una semilla y que a nosotros se nos olvida, pero que ella más tarde va a brotar. Y cuando brota esa semilla, entonces vienen las consecuencias. Y eso es lo Mm, que está pasando ahí con Jacob y Esaú. ujú, Esaú menospreció la primogenitura. Sí, es verdad que la vendió. Y él pensó que eso no era nada. Se comió la lenteja y el plato de lenteja y pensó que ya, tranquilo, engañé a Jacob. ujú, Después el engañado fue él, porque Jacob estaba reclamando lo que el hombre había hecho en el contrato. Y mm, ahora llora amargamente, ahora le pesó. Y entonces me robó la primogenitura. No, se la robó, no, él se la vendió. Pero más tarde Jacob también es engañado por Labán. Y entonces mm, así las consecuencias que se dan, porque ya hemos sembrado la semilla, lo que sembramos cosechamos. Yo le pondría al título a ese tema. mm. Gracias. Luis Usca. Bueno, yo digo aquí que el pecado que ve es que nosotros nos queremos anticipar a los tiempos de Dios, que eso le pasó a Rebeca, porque Dios le prometió que Jacob iba a ser líder de la familia. Y eso Mm, lo podemos ver en Génesis 25, del, ya le digo, del 23 al 26. Si mm, usted lee esa parte, va a darse en cuenta que Jacob ya estaba bendecido, sino que Rebeca le quería como ayudar a Dios porque ella siempre era como que ponía, ejemplo es cuando ella estaba ahí, cuando vinieron los, los sirvientes de Isaac, ujú, ella fue a servir para que tomen el agua a los camellos. ujú, Entonces ella siempre quería adelantarse a la promesa de Dios. Entonces eso es lo que yo veo una palabra aquí, que a veces nosotros también queremos no esperar pacientemente al tiempo de Dios, sino nosotros queremos dar una ayudadita, como decimos.
Y Sí. eso yo lo veía como pecado también, no esperar el tiempo de Dios. Ujú. Sí, gracias. Pues nosotros queremos enfocarnos en esta historia. Así que hay otras historias de Rebeca y esas cosas, pero usted comentó bien, a manipular, controlar, engañar, no confiar en Dios y encontramos los mismos pecados dentro de nuestro corazón también. Ujú. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia nosotros? Que a pesar de todos los fracasos del hombre, hermano, la imprudencia, ligereza que cometemos nosotros por falta de conocimiento y porque queremos hacer las cosas rápido, a la manera nuestra y no a la manera de Dios por nuestra impaciencia, ¿no? Ujú. Dios con todo y eso, con lo que nosotros hacemos, Él siempre saca cosas buenas de las cosas malas que hacemos nosotros. A la Mm, final, el designio de Dios para las personas se van a dar hacia el hombre, cometa imprudencia y haga que se tarde un poco más el proceso, pero se va a dar el designio de Dios para cada uno de nosotros. mm. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dónde ve el amor de Dios? Patricia. En Génesis 26, del 1 al 29 que estuvimos leyendo, no manifiesta ahí el amor de Dios específicamente en ningún texto, porque solamente relata la historia de, de Saúl, de Jacob, de Rebeca y de Isaac. Pero apartándonos o siguiendo la historia, la bendición de Dios viene que aún así, con todo lo que habían hecho, Dios bendijo igual, ¿no? La bendición de Dios llegó igual, o sea, Dios cumplió su promesa. Mm, ujú. Él me aportó. Gracias. Dios da sus promesas divinas a gente pecaminosa, defectuosa, pecadores como nosotros. También, como fue mencionado antes, Romanos 8:28, en todo Dios está obrando para el bien de los que lo aman y han sido llamados. Y Perdón, sí, perdón. Ojo, que también Dios bendice, pero bendice cuando hay un corazón arrepentido, ¿eh? pues, Eso es muy no espera. importante, porque Él no solamente espera. viene a través del arrepentimiento. Eso no es la gracia. Dios da sus promesas antes, Sí, antes. sí. No, no espera, ok, esa persona. No, Dios iba pues de una familia así, de una familia pecaminosa, una familia de muchos problemas, vino nuestro Salvador. El Salvador perfecto viene de gente así, de pecadores, para salvarme a mí, un pecador también. Dios no quería que pecaran. Dios no quería que engañaran. Eso fue un pecado. Pero en su amor lo usó para bien. ¿Alguien más? Luis busca. No, yo le tengo ahí una pregunta que yo siempre a veces difiero un poco porque usted dice que hay que tener cuidado, que diga que, ejemplo, si las personas no se arrepienten. O sea, yo sé que la gracia de Dios está porque la palabra mismo dice que Él vino para todo el mundo, que Dios envió a su Hijo y todo.
pero, o sea, siempre a veces no concuerdo con lo que usted opina, así, o lo que la academia opina, que, porque es verdad que si el hombre no se arrepiente, pues no va a hacer nada, porque Dios envió la palabra, Ujú. y la palabra mismo dice que no todo el mundo va a aceptar, aunque conocen la palabra, Oh, sí, porque claro. el hombre también tiene que poner su parte. Yo me imagino eso, pues, porque yo entiendo la palabra. Porque si el hombre, por lo más que esté la promesa ahí para la salvación, pero si el hombre no acepta, claro que Dios tiene su gracia ahí sobre todo el mundo. Él está extendiendo su mano todos los días para que la gente venga y se acerque en él. Pero si la gente, por su corazón duro, por lo más que Dios tenga la gracia para ellos, no quieren aceptar, entonces yo veo aquí también que el hombre también pone su parte. No Sí, sé, yo estoy malo, ¿no? tiene lógica, pero no es bíblica. ¿Por qué? Como vimos, el pecado y la naturaleza pecaminosa, nosotros somos completamente pecadores. No podemos hacer nada para nuestra salvación. Y usted dice, pues necesitamos poner nuestra parte o necesitamos aceptar, necesitamos recibir a Cristo. Si examinamos lo que la Biblia dice acerca del pecado y quienes fuimos, nos damos cuenta que es imposible. Un milagro tiene que pasar, porque Dios tiene que levantarnos de entre los muertos espirituales, porque nos... Pero es por- que, disculpe que le interrumpa, pero es que por eso mismo, si nosotros no nos humillamos, no nos arrepentimos, Eso, por lo más que el Señor tenga esa gracia, por eso dice en la misma, hay muchas parábolas que están comparando que la mitad de la iglesia se va a entrar y la mitad de la iglesia va a quedarse. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. En mm, muchas parábolas nos dan a entender eso. ujú, sí, y Ejemplo, en las 10 vírgenes mismas, ¿qué dice? Que 5 fueran prudentes y 5 insensatas. Entonces, la gracia del Señor está para todo. Pero como le digo, si por decir yo tengo un corazón por... sí, por favor, Luis, no me interrumpa, por favor. Queremos escucharnos los unos a los otros aquí. Así que si examinamos lo que Dios dice acerca de nuestro pecado, vemos que nosotros no podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Dios tiene que hacer una cirugía. Sí, tenemos corazones duros y tuvimos corazones duros. ¿Qué tenía que pasar? Una cirugía. ¿Y quién es el doctor? Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, su ley y su evangelio. Su ley nos golpea, nos mata, nos destruye y luego nos resucita, nos da un corazón nuevo. ¿Eso tiene sentido? Sí, pero bueno, yo siempre, como yo digo, respeto la opinión de cada quien, pero, o sea, también hay que ver, porque aunque la palabra no lo dice, pero ese es algo lógico que tiene que pasar. Y ok, y Dios le bendiga. Gracias, Luis. Sí, examinen Efesios 2, 1 a 10 para ver qué tiene que hacer Dios para hacernos creyentes. Es un milagro que solo Él puede hacer. Jesús Hernández. Pastor, lo que pasa es que nosotros siempre queremos hacer algo para ganarnos la salvación por los méritos, pero nuestros méritos están todos, lo ve Dios como tapo de inmundicia y no califican para la salvación. Ujú, Cuando decimos gracia, estamos hablando del amor inmerecido de Dios para con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto para darse vida? ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo? Solo Cristo, Dios, puede hacerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delito y pecado. ¿Quién nos dio la vida? Jesús. ¿Quién vistió a Adán y a Eva en el huerto de Edén? El Señor, porque ellos ni se sabían vestir. ¿Y quién buscó a Adán y a Eva? Porque ellos lo que hacían es esconderse. Entonces, la gracia es algo muy profundo. Tenemos que tener en cuenta la soberanía de Dios también, la gracia de Dios. Y el libre albedrío que Dios nos ha dado, pero es un regalo.
Todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros, lo hizo Jesús por nosotros y lo va a Ujú, seguir haciendo porque no hay otra manera. ujú. Amén. Bien descrito. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Vamos a terminar con los dos propósitos de Academia Cristo aquí. Así que primero un versículo dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Uno de los propósitos de Academia de Cristo es estudiar, obviamente, la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos oriente, nos forme, nos une. ¿Cómo? Pues Dios quiere que adoremos con personas a quienes creen la misma cosa. Así que por eso examinamos la palabra de Dios para ver, pues, qué dice Dios. Y nos humillamos ante Él, nos ponemos a sus pies. Cuando algo no entendemos, pero la palabra de Dios dice, este es así, decimos, Señor, tú eres más sabio que nosotros. Instrúyenos, ayúdanos, danos más fe. Y también tenemos este pasaje aquí, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Con más personas ahora que vemos que el día se acerca. Muchos lugares no tienen congregaciones donde haya sana doctrina. Espero que ustedes tengan una congregación donde haya sana doctrina. Si no la hay, nosotros los orientamos a empezar una iglesia, empezar un grupo. Los llamamos grupos sembrador, en que estudian, adoran, ayudan los unos a los otros, buscan a los perdidos. Así que si quieren orientación en eso, avísame, mándame un mensaje y podemos conversar acerca de los pasos adelante para eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Y para terminar el proyecto final, voy a colocar en el grupo la información del proyecto final. He recibido algunos proyectos finales, pero tienen una semana más, o sea, en el próximo lunes. El próximo lunes es la fecha final, fecha límite. Obviamente, si necesitan más tiempo, avíseme y con gusto podemos hablar acerca de una fecha límite personalizada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, tengo una pregunta. ¿Puedo Sí, hacérsela? sí, adelante. Mire, yo envié el proyecto final ya, pero me falta la grabación, pero estoy luchando con las personas el grupo que yo le conté la historia, para que nos reunamos para hacer la grabación y enviársela. Eso come parte de la grabación, pero yo le envié el proyecto ya Ok. hace unos días. ¿Oyó? De Para, su hermano. qué bien que quiera dar la lección y hágalo, hágalo. Para este proyecto final no tienen que grabar una lección. No tienen. Ah, bueno, gracias. Ya yo sé, ya entonces se me quita la preocupación. Estaba estresado, por eso me falta esto, Dios mío, y me queda una semana. Pero gracias, profesor. De nada. Y para terminar, la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.
Pues muchas gracias. Estoy muy emocionado de ver sus proyectos finales. Si tienen preguntas, avíseme y podemos seguir conversando. Espero verlos en otro curso en el futuro. Bendiciones. Bendiciones, Amén. profe. Un placer. Ujú. Bendiciones, profesor. Dios le bendiga Bendiciones, más. profe, a todos, Bendiciones, hermanos. bendiciones, Nos bendiciones. veremos en una otra clase. Gracias, profe, por su tiempo, muy amable. Dios te bendiga mucho.